En el programa de hoy, tengo el gusto de recibir a un invitado muy especial, quien además de ser mi amigo, es uno de los politólogos más agudos de mi generación. En los últimos meses se le ha visto en modo de batalla en los sets de televisión. Sin embargo, su verdadera pasión está en las aulas de clase. Él es maestro en ciencia política por el Colegio de México y actualmente está cursando su doctorado en la UNAM, donde además es profesor. Hoy estará con todas las personas, Gibran Ramírez. Bienvenidas. Esto es Todas las Personas. Hola, muy buenos días, tardes o noches a la hora que lo estén viendo. Bienvenidos a Todas las Personas. Hoy tenemos un invitado que me da mucho gusto que nos acompañe. Gibran Ramírez, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Roberto. Pues la verdad es que desde hace rato tenía ganas incluso con Gustavo, que fue el invitado pasado, pude platicar un poco y también hablaban de el comentócrata maravilla nuevo, ¿no? El joven maravilla de la comentocracia. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo te llevas con el resto de los opinólogos después de decirles que son pluralistas, pero no demócratas. El, eh, Estamos acostumbrados a verte discutir en los sets de televisión, defender las posturas de Morena, pero hoy no va a haber fuego, no va a haber encuentro, más bien el chiste es poder platicar un poco de ti, de las ideas que has defendido, también sobre todo a través de tu vida, cómo te han formado. Y por eso quisiera empezar por el inicio, un poco por tu infancia. Gustavo Gordillo, ya conocido en común que tenemos, me dijo que eras como una enciclopedia de la izquierda mexicana, de las luchas de la izquierda en México, aunque no te había tocado vivir casi ninguna. Eh, Mucho tiene que ver con tu familia, con tu papá, ¿no? Con mi papá, con mi mamá. O sea, yo nací en el 89 y buena parte del movimiento democrático de profesores de ese año, mi mamá estaba embarazada y marchaba embarazada. Así que a la mera hora por eso le salía agitadito, ¿no? Cuando, pues la gran movilización de la coordinadora y todo eso. Y los dos eran militantes. Eh, en el magisterio, son profesores de primaria los dos, de formación. Mi papá se ha dedicado a la investigación, al servicio público después. Mi mamá sigue siendo profesora de primaria. Está jubilada y da clases en una primaria particular en Iztapalapa. Pero no fue algo inculcado como a propósito, ¿sabes? O sea, siempre había, eso sí, en la casa, la jornada. Entonces podía leerla. Y la jornada era otra cosa. Además tenía su suplemento para niños. ¿Sí? Tenía suplemento para niños, Sí, ¿no? la jornada niños se llamaba. Entonces siempre había ahí, pues en la plática cotidiana que pasaba con la política en México. Aunque a mí ya no me tocó, así que yo recuerde en conciencia ver la militancia de mis papás, la militancia más dura, ¿no? Se metieron cada quien a trabajar en lo suyo primordialmente. Y luego, bueno, quizá a partir de la secundaria es que pude empezar a platicar más con mi papá sobre esos temas, ¿no? Y me encontré con la sorpresa de que se sabía muchas cosas. Y sí que de ahí surgió un montón de ahí, de la política que tenían ellos, de comprarme lo que yo quisiera siempre que se tratase de algo de leer. Ujú. Qué conveniente. Entonces, sí, claro. Entonces, pues libros no faltaban ahí en la casa y tenía con quién comentarlos, ¿no? Siempre, con mi papá. Eso me hizo ser un poco un bicho raro ahí en las primeras en las que estuve, dos de ellas en Iztapalapa, ¿no? Algo que suelo contar es que casi, no sé, cuando teníamos que ver prensa en la clase de español, pues yo llegaba con la prensa que había en mi casa, que era la jornada, ¿no? Y era auténticamente un bicho raro, nadie conocía qué era eso, ¿no? Todo el mundo llevaba a la prensa, ovaciones, Ujú. etcétera. Y una maestra me reprendió una vez porque, oye, teníamos que traer un periódico de noticias, no de Ujú. política, ¿no? Y sí, algo extraño, pero por fortuna siempre tuve una salida, ¿no? Porque ese desprestigio, ese desprecio de la política me pudo haber llevado a despolitizarme de inicio, ¿no? Así como que hay muchas presiones sociales que confluyen en ello.
pero siempre tuve esa salida de la conversación con los dos. Y supongo que tampoco era muy común, no sé si fue primaria o secundaria, bailar ballet, ¿no? Sí, eso fue en la secundaria, ¿no? No, no era nada común y era objeto de burlas, desde luego, ¿no? Pero me gustaba mucho. O sea, yo me involucré porque no me acuerdo ni siquiera quién de mi familia quería ir a clases de baile de salón. Pero, bueno, a mi mamá le interesaba que supiera bailar, ¿no? Entre otras cosas, para bailar con ella. Sí, Y me metí primero a baile de salón. Se me daba fácilmente. hasta la fecha. Sí, algo bailo, algo bailo. Y me empecé a involucrar cada vez más en actividades de ese estudio de danza, que es Huicoyan, que está en Tlalpan, ahí por la estación de la Virgen. Ujú. Un, digo, además me llevé muy bien con la directora del estudio. Me empecé a invitar a más actividades y la actividad era el ballet. Y era una actividad además que me estaba permitida porque yo jugué fútbol en la infancia, así estuve eh, metido en una escuela del Atlas, ¿A en, quién le vas? a los Pumas. Ya. Pero no te voy a mentir, sí le agarré mucho amor a la camiseta rojinegra, ¿no? Mucho. Es que además me tocó ver al Atlas de la Volpe, que era una cosa verdaderamente notable, ¿no? Digo, después de ese Atlas no ha habido otro igual, Que ¿no? recibió un golazo de Cuauhtémoc Blanco, por cierto, me acuerdo. No, no sé. Ah, ya sé, el del festejo Sí, desagradable de Cuauhtémoc, ¿no? exactamente. Sí, pero me dio asma a eso de los 13 años o algo así, ¿no? Entonces ya no podía estar en algo que exigiera lo que te exige un torneo de fuerzas básicas cualquiera, en el que jugábamos en el Metropolitano de Fuerzas Básicas de la Federación. Y entonces yo necesitaba hacer algo. Y algo que sí podía hacer con asma, sin problemas, era bailar ballet. Y me gustaba un montón. Entonces sí, a eso dedicaba las tardes. Fíjate que justo un tiempo en que incluso me lo planteé como vocación profesional. Ujú. Tuvo que hablar conmigo la profesora de ballet para decirme, no, a ver, no vas a vivir de esto. Y vamos a ser sinceros, con tu estatura podrás llegar a ser un buen bailarín de coro, pero nada más. Y bueno, está bien, si la cosa es así, y ya, a seguirle buscando. Yo, pues no sé, no pensaba dedicarme a nada relacionado con la política, no me lo planteaba, ¿no? Desde luego era una afinidad principal, una cosa que estaba siempre en mi vida, pero sí, quise ser futbolista, después quise ser bailarín profesional, eh, me gustaban un montón los animales, entonces quería ser veterinario, ¿no? Ujú. Obligué a mi papá a comprarme muchas cosas de, de veterinaria y no sé, hasta la fecha me gusta la etología, por ejemplo, ¿no? Ya. Pero así, me fueron llevando las cosas. Eso, fíjate, lo del asma creo que fue muy importante, porque a la mera hora estaría acabando un doctorado, pero en algo de veterinaria, ¿no? Más interesante, tal vez. Sí, muy divertido, muy divertido. Eso, a veces a mis alumnos, doy clase en la Facultad de Ciencias Sí. Políticas, eh, les saca de onda que traiga yo muchos ejemplos sobre etología, ¿no? Y la discusión de la organización de los animales, Ujú. la cultura instrumental de los monos, etcétera, etcétera. Es algo que se quedó por ahí, ¿no? Finalmente te estructuran la personalidad de esas cosas, pero sí es algo que estuvo también entre mis gustos, que ocupó una parte principal, la verdad, ¿no? De mi vida en un tramo de algunos 2 o 3 años, Sí, que creo. seguro además forma carácter, ¿no? Mencionaba hace rato, difícil de bailar ballet yendo a la escuela en Iztapalapa, escuela pública. Supongo que Sí, fueron. sí, fíjate que por ahí ya estaba en una secundaria aquí en la Campestre Ujú. Churubusco. Ya. Ahí experimenté otro tipo de dificultades. O sea, yo en Iztapalapa me llevaba bien con la gente, pero acá fueron muy desagradables. La clase media es muy desagradable.
Y fue ahí donde conocí, digamos, de frente y sin haberlo yo sentido antes nunca, la actitud racista de la gente, incluso de mis amigos, ¿no? O sea, pensándolo en retrospectiva, así que jugaran a agarrar una vara y a mandarme por esclavo, cosas así que ahora Ujú, me parecerían simplemente inaceptables, ¿no? Y que nadie me había anticipado y que pues, probablemente no me creerían, ¿no? ujú. Pasaba un montón. Tardé mucho en procesarlo, pero sí, para entonces ya no estaba en Iztapalapa. Y de todas maneras, era fuerte, ¿eh? Bailar ballet, decirlo abiertamente, bueno, me hacían mucha burla mis compañeros con eso y con lo demás. Te digo, había una cosa ahí racial ni siquiera disimulada, ¿no? Muy abierta. Tu tesis de maestría, la dedicatoria, dice a la escuela pública a pesar de todo. Todos fuiste toda tu vida a escuela pública y la maestría, la tesis, ¿qué haces esa dedicatoria? ¿Por qué? ¿Qué significa? Pues es que la persona que soy es por la escuela pública y por la convicción de la escuela pública, por mis papás, ¿no? Eh, los dos profesores siempre de escuela pública. Yo siempre tuve pues, las ganas de estudiar en alguna privada, por las cosas que escuchaba o algo así. Y además, por ejemplo, mi abuela, mi abuelo, un tío que tengo que creo que es profesor de asignatura del TEC de Monterrey, ¿no? Él es médico. Me, me instaban mucho a que me fuera al TEC para la prepa, por ejemplo, ¿no? A mi papá resistió, él no, y estudié aquí en Prepa Prepa 6. 6. Eh, fue una presión muy constante. Y yo conozco de cerca todos los defectos de la escuela pública. Yo sé que sí hay muchas cosas que se hacen mal, pero finalmente es estructurante y yo pensaría otras cosas y no conocería lo que conozco eh, pues de la realidad social de primera mano, ¿no? Jamás habría tenido compañeros como los que conocí en mis escuelas de Iztapalapa. Si me hubiera ido a una escuela activa, como las que acostumbraban los círculos progresistas, quizá de los que eran amigos mis papás, ¿no? Ujú, Mi papá dirigió por años, en dos etapas, una revista educativa que se llama Cero en Conducta. ujú. Y a veces hacían reuniones, ¿no? Y ahí yo me enteraba, ¿no? Que iban a tal o tal otra escuela, escuelas que siguen siendo famosas en el ámbito progre, ¿no? Entonces siempre ha habido esta tensión un poco, eh, sí, con mi papá, porque quizá fue el que más fuertemente sostuvo la decisión de que yo estuviera en la escuela pública, ¿no? Incluso teniendo la oportunidad Por un tema económica. de principio, de... Sí, es que mi papá era funcionario de la SEP, eh, un tramo en el que estudié la primaria. O sea, él trabajó en la Subsecretaría de Educación Básica, fue director general Ujú, y no podía cometer la incoherencia de todos los funcionarios de, de meterme en una escuela ujú. privada, ¿no? Sí, en Y políticos también, sí, sí, que no usan sí. los servicios del Estado. De hecho, paréntesis, Claudio López Guerra tiene un muy buen artículo que habla sobre equal subjection, de por qué los políticos deberían usar los servicios del Estado, Ujú. incluso aunque tuvieran el dinero para poder pagar servicios privados, en particular la educación pública. Pero bueno, Yo ahí soy más radical. Yo sí, digo que habría que eliminar la educación privada. Es la única manera de meter las discusiones sobre las innovaciones pedagógicas al sistema, de generarle nuevas presiones. Un poco lo que dice López Guerra. Pero entonces sí. Y entonces ya a mi papá le preguntaban. Creo que alguna vez le dijeron, ¿eh? En alguna conferencia, yo le voy a creer al funcionario cuando me digan qué escuela va su hijo. pública tiene a sus hijos. Claro, Y pues, ahí les dice, ¿no? en la prepa 6. Sí, claro, ¿no? Pero esto pues desde la primaria. Entonces sí, sí hubo desde luego buscaban que estuvieran en las mejores escuelas posibles, ¿no? Eh, por eso acabé en esta horrible secundaria 145 de la Campestre Churubusco. Que fuera de la
estructura demográfica que tenía, no creo que tuviera otro mérito para salir alta en las evaluaciones o Ujú. lo que fuera, ¿no? Pero entonces le conozco todos los defectos. Yo creo que yo hablaría un mucho mejor inglés si hubiera ido a escuelas privadas, ¿no? Que tendría otro capital social. Bueno, no sé, porque en eso me he recuperado un poco por el asunto de la exposición mediática, en lo del capital social. Hay cosas que habrían sido diferentes, pero sin duda alguna no me habría podido acercar como me acerqué a las lecturas socialistas que vi con Andrés Lund Medina en la Prepa 6, porque eso estoy seguro que no hay en el TEC de Monterrey, ¿no? Digo, Lund es un trosco, es un ideólogo trotskista muy estructurado, que nada más lo conoce en la Prepa 6, en el PRT y en la discusión de una izquierda que es cada vez más marginal. Y Ujú. para mí fue muy significativo en la vida. Entonces le conozco todos los defectos, pero soy producto de la escuela pública. Le conozco también las ventajas y las tengo que agradecer. Y la escuela pública sí son esas escuelas que tuve y también es el Colegio de México, ¿no? Aunque no sé si formalmente cuente como Sí, privada por ser una ACE, siempre ha sí. sido, ¿no? Desde que Cárdenas la fundó como institución, ¿no? La entonces Casa de España. Ha sido un espacio privilegiado del Estado mexicano para formar cuadros administrativos e intelectuales del que puede disfrutar por esa formación que tuve en la escuela pública. Gibran, dos profesores, Rodríguez Araujo y Rodríguez Curi, que de Rodríguez Araujo, de hecho, existe un artículo bastante bello, hablando de como un intelectual comprometido, incluso políticamente, ¿no? Contrario a lo que muchos profesores de pronto enseñan, que es la idea de que la academia solo se puede construir alejándose completamente del objeto de estudio sin emitir posiciones. De Rodríguez Araujo, ¿qué te queda? Bueno, de Rodríguez Araujo y de Rodríguez Curi. De Rodríguez Araujo, sin duda el rigor. Es un hombre muy riguroso, muy disciplinado para trabajar. Yo trabajé con él 4 años. 4 años en que me formé más como politólogo, aprendiendo de él que en muchas de mis clases, en la mayoría de las clases de mi licenciatura en la facultad. Entonces con él aprendí estudios electorales, partidos políticos y aprendí mucho de su historia de vida, cómo se vinculó más o menos cercanamente con López Obrador, que fue su alumno, ¿no? Y con el cual desde luego tuvo cercanía y distanciamientos, con el ZLN, donde ocupó Ujú. un papel muy importante como asesor y como pensador. Y siempre haciendo el ejercicio, creo, porque creo que él defiende que nunca ha sido militante, al menos en los términos en los que se concebía la militancia, en la izquierda más dura del siglo pasado, que implicaba, creo, dos cosas. Una, no criticar hacia afuera, ¿no? Y la otra, subordinarte a la dirigencia, al centralismo democrático, a lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido no es militante, pero sí es un intelectual muy comprometido con sus ideas, con ponerlas en marcha y con cooperar con quien las esté poniendo en marcha, sea el ZLN, sea el PRD, en tiempos de López Obrador o quien sea, ese compromiso. Y de Rodríguez Curi aprendí cosas muy importantes. La más importante, que hay nada más dos problemas de gobierno, que son la población y el territorio. Eso es muy importante para mí, porque creo que es algo que se vio mucho en la última campaña presidencial, y es algo de lo que se olvidaron los neoliberales. Nada, nada importa, o sea, de nada sirven tus equilibrios macroeconómicos, ¿no? Y políticas públicas bien hechas en el escritorio si no hay un impacto en beneficio de la población y de la gestión del territorio, ¿no? Los neoliberales se olvidaron del territorio. Esto creo que se puede historiar, ¿no? Cómo se fue abandonando poco a poco después del sexenio de López Portillo, cómo se retiró el Estado del territorio. Es una de las grandes lecciones que he aprendido de Ariel. Y a ver el mundo, a ver a México en el mundo, que eso me costaba mucho trabajo. Yo empecé a pensar en otros países a partir de las clases de Rodríguez Curi, de sus recomendaciones. En mi tesis de maestría, pues me hizo leer a
la historia del comunismo italiano, por ejemplo, ¿no? Que tiene muchas cosas que ver con México, por Lombardo Toledano, por el eurocomunismo que vino después, por algunos ejemplos que se retomaron de por sí. Y otro profesor que no mencionaste, pero que para mí es muy importante, es Fernando Escalante Gonzalo. Es de la persona de la que he aprendido más en los últimos años, ¿no? Observo su práctica docente, entonces eso ha cambiado mi práctica docente. Y he profundizado este asunto de mirar al mundo, ¿no? De enterarme de historia de algunos países de América Latina, de Europa, de la historia del colonialismo en África, ¿no? Del colonialismo del siglo XX, un montón de cosas. Eh, es una, bueno, creo que además lo considero mi amigo. Y es una amistad que muchas personas apuestan a que no brilla porque lo tienen, lo conciben a veces como contrario a la izquierda o algo así. No entiendo muy bien cómo. Otra de las personas que está muy comprometido con sus ideas sin estar en una militancia partidista. Aunque participó en México Posible. Entonces, sí, la verdad es que han sido muy importantes para mí, mis maestros. Sobre todo ellos que dices, algunos más, ¿no? Algunos más Alguna profesora, por cierto. en la licenciatura. No lo sé, ¿eh? No me viene de inmediato alguna a la mente. Probablemente me esté lamentando en breve. Pero bueno, puedes Pero retomarlo ahorita. Sí. sí, 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 pero yo creo que así con ese nivel de influencia, desde luego, ¿no? Y si lo tuviera que recortar al mínimo posible, serían ellos. Ya. El, Tienes 29 años y como yo sufres el mal o el bien, no sé cómo sea, de verte mucho más chico de lo que eres, pero ya digamos a tu corta edad te has convertido de alguna manera en, pues lo voy a decir así, ¿no? En una estrella, de alguna manera uno de los columnistas más leídos o de los cuales al menos en las redes sociales hoy en día más se comentan, incluso más relevante que muchos que estaban acostumbrados a cobrar 10,000, 20,000 pesos por columna y que ahorita pues ya no tienen columnas en dónde escribir. Hay unos, no voy a Eh, mencionarlo, que cobraban más de 50,000 pesos, que les quisieron reducir el pago por columna y se fueron, alegando que tenían dignidad, ¿no? Es, es un fenómeno muy feo de nuestra prensa. Y ¿Cómo ves a los intelectuales? Oye, escribiste un artículo hace año o 2 años en los que decía que los intelectuales en México se dividían en dos. Los que entendían que el régimen tenía que cambiar, aunque fuera para seguir igual, pero que de alguna manera tenía que reconfigurarse porque ya no estaban respondiendo ni pudiendo tener a la gente, dándole sentido a las personas como antes sucedía, o los que seguían absortos viviendo en el 2006. ¿Cómo ves ahorita a los intelectuales? ¿Qué diagnóstico has hecho? Porque parece que muchos de los que contribuyeron a legitimar pues, la democracia electoral, a la llamada transición democrática hacia una democracia más procedimental, pues están medio descolocados del lugar. ¿Qué análisis haces sobre eso? sí, yo creo que en realidad la gran mayoría de nuestros intelectuales, de izquierda y de derecha, se quedaron en otro momento político. Fíjate, yo mismo estoy siendo anacrónico porque mi referencia primaria es de izquierda y de derecha, como si las diferencias principales fueran programáticas. Y no fue. Hay un montón de cosas que entraron en juego en esta elección. Agravios morales, ¿no? Sentimientos, esperanzas rotas, cosas que tienen que ver mucho más con eso que con los programas políticos. El programa político del López Obrador no era un programa radical, sí era radical la reivindicación de algunas personas que no habían estado en el centro de la discusión, la reivindicación de la democracia como algo más que tachar un papelito y meterlo a la urna, ¿no? La reivindicación del concepto de democracia quizá de nuestro artículo tercero constitucional, ¿no? Como una forma de vida, como algo que no es tan aprehensible para la ciencia política, que no fue aprehensible para estos intelectuales que se habían acostumbrado a ver nada más la instrumentación de esa democracia en posibles reformas, en diseños institucionales autónomos. Bueno, todo eso se cayó y no tienen más que defenderlo o
pensar en su reformulación. A mí el que me gusta mucho cómo lo entendió, yo siempre digo que es el más brillante de los intelectuales del régimen, probablemente, es Héctor Aguilar Camín, ¿no? Ujú. Me refiero sobre todo a lo que escribe más que a lo que dice cuando va con Leo Zuckerman. Él habla de una nueva democracia mexicana, que estaría marcada por la cobranza, digamos, de los pendientes que dejó la transición a la democracia, o lo que se conoció así. Es una democracia nueva que no le gusta y tal, pero entiende que las cosas han cambiado, que las coordenadas no son las mismas que las de antes, ni se puede descalificar a López Obrador con los argumentos de la vuelta al pasado, del viejo PRI, Que antes etcétera, hubieran hecho etcétera. sentido y que de pronto ya... Sí, no, no, es otra cosa que tenemos que ver con otros ojos. Y se han quedado fuera, digamos, de la comprensión los intelectuales y los políticos. Y yo creo que es precisamente por esa separación. Creo que para construir el mito de la transición a la democracia, o para construir el relato, diríamos, con los términos de moda, se tuvo que separar a los políticos de los intelectuales. Entonces, el gran ejemplo de eso es el IFE, ¿no? El IFE de Waldenberg, Sí, además, claro. ¿no? Son los campeones de la neutralidad moderando el juego de los partidos, ¿no? Una especie de ambición ilustrada muy extraña, una ingenuidad política, yo creo. Eh, pero entonces los intelectuales dejaron de estar en la militancia, ¿no? Todos ellos, la mayoría de los que tienen espacio público, dejaron de defender públicamente un proyecto con el que estaban comprometidos, ¿no? Lo escondieron, lo disimularon, algo así. Y por el otro lado, los políticos se quedaron sin intelectuales dentro de sus filas. Entonces, aunque se conozcan y platiquen y todo, no es lo mismo. Los intelectuales no saben qué está pasando en la política porque no hacen política, o porque procuran no hacerla, o procuran esconder que la hacen. Y los políticos no discuten, no discuten, es algo que se ha dejado de lado incluso en Morena, ¿eh? O sea, la discusión ideológica, programática, no, ha sido todo hacer. Y los proyectos ya estaban prefabricados. Entonces, cuando cambian las cosas, pues no tienes manera de explicártelo, ¿no? Esta separación creo que explica mucho de eso. Entonces, para la gente no tiene ni siquiera sentido muchas de las cosas que dicen los intelectuales. Cuando uno se asoma a las encuestas que hizo Reforma en el proceso electoral, pues parece que la gente estaba viendo otra elección que la que estaban viendo los Los intelectuales, intelectuales, sí. ¿no? Entonces, donde unos hablaban de miedo, otros tenían esperanza, ¿no? Donde algunos hablaban de populismo, otros veían con esperanza la reinserción de la política en el territorio, ¿no? De una nueva política social, de lo que sea. Entonces, no se ocuparon ni siquiera en ver por qué la recepción del discurso de López Obrador en la mayoría del electorado mexicano fue de otra manera. No solamente no lograron explicarlo a la gente, no lograron entenderlo ellos mismos. Entonces ahí quizás se abre un espacio. Yo creo que puede ser así de estructural el éxito que me atribuyes, que además yo estoy seguro de que será efímero, ¿no? Es una anomalía. Es una anomalía porque aparezco ahí a gritar en un espacio que estaba vacío. Eh, porque más o menos intento darle forma a la manera en que piensan muchas personas con las que yo convivo cotidianamente, que creen en un proyecto, que son capaces de criticarlo también, pero que no estaba o que no está en el mercado mediático, ¿no? Que finalmente es eso. Es un mercado de prestigios, quizá, que ha abdicado a esa función de generar o de recomponer el sentido de la conversación pública. Que otra palabra que está de moda ahorita es populismo, ¿no? Que igual durante las elecciones significaba cualquier cosa, dependiendo de quién lo dijera. Y que hoy en día de pronto por eso también es difícil de masticar y de entender. Y que tú llevas hablando de eso desde hace rato. Sí, un ratito. Sí, es un tema que he estado trabajando yo creo que por lo menos desde 2010 y
y que estoy escribiendo seriamente ahora en mi tesis doctoral. Espero acabarla en un par de meses o así. Ojalá. A ver si ya con este compromiso público me presiono. Em, pero sí, yo creo que es un término. Es, no sé, no quiero tampoco marearte con cosas teóricas, pero no es gratuito que sea el término que está en boga. Hace rato hablaba de las deudas de la democracia. La democracia siempre, en la historia de toda la teoría política, fue una palabra fea, hasta el siglo XIX. O sea, Sí, los franceses revolucionarios, ¿no? Y los padres fundadores de Estados Unidos eran antidemócratas. No, ¿por qué? Porque la democracia era pura cosa fea, plebe, desorden, la etcétera, existencia misma del etcétera. pesos y contrapesos del Senado mismo era Era para para anular. venir la mayoría, ¿no? Así es. Entonces era una cosa más tendiente a la república. La república era la palabra prestigiada. Pero algo cambió en el mundo, que tanto en Francia cuanto en Estados Unidos, alrededor de 1830, por ahí, república dejó de ser una cosa que generara esperanza, ¿no? Entonces empezaron a hablar de democracia. Pero para que la democracia entrara al vocabulario de lo políticamente correcto, tuvieron que limarle cosas, ¿no? Entonces, sí, soberanía del pueblo, pero con límites institucionales, tal, tal, tal. Entonces, la democracia pasó a ser un concepto bonito, pero le quitaron todo ese potencial disruptivo, mayoritario, plebeyo, El que liberalismo principalmente, además. sí, sí. Fue ahí una confluencia que se dio alrededor de esa época. Entonces es un proceso que dura muchos años y al inicio del siglo XX, a finales del siglo XIX, todas esas cosas feas que le quitaron a la democracia para aceptarla, las élites, se empezaron a llamar populismo. En Estados Unidos, en Rusia, ¿no? En Polonia, después. Entonces el populismo siempre fue como esa otra cara, lo que no se le quería reconocer a la democracia, de bueno y de malo. Y todas esas cosas que algunos no quieren que quepan en la democracia, las mandan para allá. Todos los riesgos, todo lo plebeyo, todo lo amenazante, lo de la turba, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando la democracia pierde mucho sentido y hay alguien reclamando, a esto le llaman democracia Y no lo y es. no lo es, entonces es un populista, porque trae de regreso esas viejas amenazas que se han querido quitar del concepto, pero que no se pueden quitar porque la democracia no tiene sentido si la pensamos nada más como un aparato institucional. Sí hay la convicción en el mundo, aunque sea decreciente, de que la democracia es el mejor modo de vida en común. No es porque se trate de pesos y contrapesos institucionales, es porque promete un mundo mejor juntos, ¿no? Es porque se puede plantear como una forma de vida basada en el constante mejoramiento económico, cultural y social de los pueblos. Es porque la idea de soberanía del pueblo sí mueve, no la otra idea de que haya mecanismos institucionales que te permitan una alternancia más o menos seguida y que hagan que pierdas y los 6 puntos de Bobbio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que se tiende a ir hacia allá, hay alguien que reclama. Y a ese casi siempre se le dice populista, ¿no? Entonces, lo de la transición se trató de eso, de desencantar la democracia. A ver, la democracia no es el paraíso. Es una forma de gobierno que se trata de estas 3, 4, 5 cosas. Y no sirve para que comas mejor. No sirve para que la gente pobre coma 3 veces al día. Sirve para designar funcionarios cada cierto tiempo. Y la democracia no sirve para generar una manera de ser en común, ¿no? No sirve para ser pueblo, sirve para agregar intereses individuales y tal, que cambian. Bueno, pues si eso es la democracia, entonces eso no me gusta, dicen algunos, y por eso yo creo que en México es particularmente alarmante
el descenso en el aprecio por la democracia que han demostrado Sí, los reportes del Latinobarómetro. del Pew y del Latino Barómetro. ¿Y crees que la separación de poderes no es parte fundamental, y aunque no sea suficiente, pero necesaria para la existencia del régimen democrático? O, Yo creo que sí. Yo creo que todos es, o sea, que nadie puede estar en contra de la mayoría de sus aparatos institucionales. Hay algunos con los que yo sí no coincido, como el fetiche de la autonomía, ¿no? hmm, Ese no. La división de poderes, bueno, claro que sí, pero el fetiche de la autonomía, ¿no? Vamos a ser órganos autónomos para la transparencia, para las elecciones, para toda la fiscalía, que sea autónoma. Yo sé que no es muy popular estar en contra de eso, pero tiene un tufo despolitizador que quiere sacar del control de la representación democrática de las instituciones para que funcione. Digo, todas las democracias se plantean dejar fuera del alcance de la representación popular algunas cosas. La cuestión es dónde meter el límite. Yo en eso sí soy un demócrata, no sé si es radical, pero yo creo que bien podría tenerse al Banco Central dependiente del gobierno y esto sería lo más democrático. Eso sí, eso y tantas otras cosas. A mí me gusta mucho la figura de procurador. Así, eh, hola, este, ¿por qué? el procurador habitualmente es alguien, o digamos, justamente como se concibe en términos teóricos, es alguien que defiende al pueblo Sí, frente al poder, ¿no? Y es alguien que tiene capacidad de interlocución entre los dos. Y para eso es importante que en eso el poder tenga voz, ¿no? Y más si es un poder democráticamente electo. Ahora, el problema es que la Procuraduría no ha sido eso. Pero caemos en una trampa, que es la de comparar la terrible realidad con el modelo ideal del organismo autónomo. Entonces, no pensamos en fiscalías autónomas realmente existentes, sino en el modelo. Si vamos a comparar modelos, pues comparemos el modelo ideal de procurador y dependiente del poder político y defensor del pueblo frente a esa otra fantasía. Eso sí se trata de comparar fantasías. Eh, pero bueno, todo esto para decir que creo que hay cosas defendibles en eh, pensar de otro modo y ampliar los límites de la representación política. Yo creo que es defendible. Bueno, pues todas esas cosas que se hacen en contra de la democracia de repente se reclaman y se dice, a ver, es que no es democrático, aunque los partidos en el Congreso elijan a alguien que va a estar. Fuera de eso no garantiza ni neutralidad, ni imparcialidad. Luego acaban de diputados del PRI, los consejeros de órganos autónomos, ¿no? Esas cosas pasan. La cosa es asumir esas preferencias, deshacernos de esos fetiches, saber que la democracia tiene también defectos, pero creo que podemos reivindicarla aunque nos digan populistas. que creo que sí defiendes un... Antes de pasar a Morena, que quiero dedicarle ya la última parte del programa, defiendes desde que te conozco la idea de la gente decente al poder, ¿no? De alguna manera para ti, eh, intentaré ser lo más fiel a lo que has dicho. No, no es que no valores las instituciones, sin embargo, sí crees que hoy en día no basta simplemente con poner pesos contra pesos, un artículo más, un artículo menos, sino la idea de que un discurso y una ética pública nueva se instaure en el gobierno, ¿no? Sí, que se instaure en el gobierno y arriba, porque no podemos garantizar gobernar con pura gente decente, pero sí podemos promover que los que estén en puestos de mando, empezando por la presidencia de la República, sean gente decente. Porque muchas veces no es un asunto de diseño institucional. Es más, yo diría, las más de las veces no es un asunto de diseño institucional. Las reglas las hacen los que las trampean y hacen reglas muy bonitas, pero ya saben trampearlas de antemano. Algo que me gusta para ejemplificar esto es el hecho de que la Auditoría Superior siempre hace observaciones sobre el desvío de recursos. Eso se ha convertido en muy pocas denuncias en la PGR. ¿Qué hacía falta allí? Un presidente que tuviera ganas de denunciar a cada uno de los que ha cometido esas irregularidades, las mete todas y les da seguimiento. Existen los mecanismos institucionales para hacerlo. Ahora, si eligieron no hacerlo fue por una condición moral y política.
y yo creo que se les puede decir sin temor a equivocarnos, indecentes. Son un grupo, por lo menos el que está ahora en el poder, que se acostumbró a hacer política solo como corrupción. No la conciben de otra manera. Están pensando y están planteando ya cómo rearticular sus negocios con la administración entrante, porque así viven la política. Y creo que si hay un cambio con ese mismo aparato institucional, sin moverle una coma, digamos, a lo de la auditoría, se puede cambiar la política anticorrupción radicalmente. Digo, ya va a haber cambios, ya hay una iniciativa de Morena con el colectivo por una fiscalía que sirva, va a haber los cambios. Ahora, lo que me parece fundamental ahí es más bien el cambio de personas. Por ejemplo, ahorita ya introduciendo el tema del análisis actual, ¿qué podemos esperar? Has defendido muchas veces la nueva hegemonía que se busca construir con Morena en tus artículos, en lo que vas a defender ante los bombardeos constantemente en la hora de opinar. Pero, ¿qué implica esta hegemonía? ¿Dónde está escrita? Yo sí creo que algo que ha faltado es darle puntos claros fuera de slogans o más que slogans, es más que intuiciones o la interpretación que mucha gente busca dar es que la nueva hegemonía es tal, o quienes hablan del peligro de la misma se refieren a una que yo no he visto donde está planteada claramente en puntos. ¿Cuál es? ¿Dónde se encuentra? Es que la verdad es que es un concepto, ese sí, súper complejo. Estamos acostumbrados a que tenga mala fama porque aquí hegemonía viene de partido hegemónico y Ujú. ese es el PRI, ¿no? Entonces es un partido que no permite la pluralidad, etcétera. Yo hablo más en términos gramscianos, ¿no? Siempre que hay orden, hay hegemonía. Los intereses de alguien son los que mandan. Sí, que recibe o que satisface los intereses de otros, ¿no? Que genera alianzas. Pero siempre que hay orden social, hay alguien cuyo sentido común, cuyas ideas sobre cómo debe ser el país, cómo debe relacionarse con el mundo, mandan. Entonces, venimos de una hegemonía neoliberal. Claramente, aunque tuviera dos aparatos de partido que se alternaban, el corazón de las políticas públicas era exactamente el mismo. Y había mucha gente que creía que era la mejor manera en que el país podía caminar. Yo no creo que era nada más cuestión de tiempo para que ganara Morena. Yo, todavía en 2012, más del 60% de las personas votó por la derecha, con un discurso muy similar, ¿no? El PRI y el PAN tenían un discurso muy similar y la gente votó por eso, porque tenía todavía alguna esperanza. Esa esperanza acabó de romperse con Peña Nieto porque hicieron todas las reformas que faltaban para que el país despegara y Todo más iba a bien, estar bien. más bien nos fuimos al Sí. despeñadero, ¿no? O sea, eso y todos los escándalos del sexenio. Entonces lo que yo digo es que son otras ideas sobre el país y sobre cómo debe ser las que están empezando a generar acuerdo entre la mayoría de la población. Si teníamos una economía abocada al mercado externo, digo, probablemente no lo encuentres tan claro en el programa de Morena, pero yo creo que abstrayendo un poquito, ahí está. No hay, no hay ahora privilegio hacia el mercado externo, sino hacia el mercado interno, ¿no? Hay una política social basada en el enfoque de derechos y no en el de necesidades. Esos son dos cambios creo que radicales. Hay una reivindicación de un nacionalismo incluyente ante quizá un globalismo cosmopolita que prevaleció en el régimen anterior. Hay una reivindicación de la política frente a la neutralidad ciudadana que se defendió en la discusión pública. Creo que todo eso empieza a cambiar esa correlación y si la mayoría de la gente cree que hay que volver al territorio, al mercado interno, que hay que tener una política social de derechos, que hay que gestionar las empresas del Estado con un sentido nacionalista, que hay que politizar de nuevo algunos aspectos de la administración pública, entonces tendrás una nueva hegemonía, sin duda. ¿Y qué temas ves fuera? ¿Qué te preocupa? Por ejemplo, pienso de bote pronto la agenda medioambiental, que pareciera que está presente siempre y cuando vaya por abajo de la generación de empleos, ¿no? Por ejemplo, hace poco un tema del aeropuerto que sé que
el tema del aeropuerto, de ponerse a consulta ciudadana, que el tema no es si no se puede poner consulta o no, sino que no vemos una postura de parte de Andrés Manuel puntualmente sobre qué opina del aeropuerto o no. O el caso de las minas de Baja California Sur, que igual fue a decirle que iba a haber consultas sobre la minería, ¿no? A pesar de que por años la gente se ha organizado para oponerse a un proceso que iba a contaminar las aguas. O el Tren Maya, ¿no? Creo que, digo, pienso rápido en medio ambiente, pero ¿coincides en que es un tema que de alguna manera está fuera ahorita del programa? O si no, ¿qué otros podrías ver que te preocupan que no estén abrazándose? Sí, yo creo que son temas de gestión del territorio en general de megaproyectos, ¿no? Que no hay una idea de cómo generar una nueva política comunitaria, no hay una idea de cómo responder a agravios que ya hay, por ejemplo, de la minería, ¿no? No se ha presentado una solución y sí se ha presentado una salida democrática de consulta sobre esos proyectos. Ese sí es uno de los puntos que me preocupa. No sé si quizá el que me preocupa más, porque hay una visión macro en el proyecto de López Obrador. Confío, pero esto es pura confianza personal, no sé si tengo razones para hacerlo. Confío en que López Obrador conoce el territorio, ha estado en todos los municipios del país, sabe cómo se hacen los órdenes locales y sabe cómo les partes la madre con un megaproyecto, cómo te acabas todo el orden social y lugares que habían sido pacíficos por 80 años empiezan con problemas de violencia, la gente se empieza a matar y yo creo que lo sabe, pero no he visto un planteamiento para rehacer los tejidos políticos, los órdenes sociales locales de una manera incluyente. Sí, claro que está esa tensión porque el desarrollo siempre trae problemas ambientales. Siempre, eso es inescapable. La cosa es lograr que tenga los menores impactos, ¿no? Que sea que a cambio de esos daños a las comunidades y a sus territorios genere contraprestaciones que te acerquen más a una vida digna, etcétera, etcétera. Creo que eso no se resuelve con el expediente de la consulta, ¿no? Y era uno de los temas más presentes en la agenda de López Obrador, por ejemplo, en 2006. A mí me gustaba mucho eso. Vamos, yo creo que si se hace un examen concienzudo de cómo han actuado las empresas mineras en este país, con la ley en la mano pueden retirarse un montón de concesiones, ¿eh? ¿Crees que se haga? No creo que se haga. Y el, ¿cuál, todo lo que hemos escuchado, yo soy una persona que cree que la vara está muy alta e incluso en el mejor de las formas que pudiera funcionar, está cañón cumplir con la expectativa que se está generando. Lo cual no dice nada sobre cuál va a ser el resultado electoral en 2021 o en 2024, pero sí de alguna manera me hace ser más realista y quisiera preguntarte a ti, ¿tú qué piensas de qué cosas es esperable con lo cual dirías estoy de alguna manera satisfecho con lo que se pudo lograr? ¿Qué agendas dirás que si esto se puede, si esto se cumple, estamos, se cumplió con un mandato al menos, mínimamente? Una es reducir radicalmente la corrupción en la política social, porque eso era un aparato electoral al servicio del PRI, al servicio del PAN. Si cortas los intermediarios, reduces la política, realmente logras que le llegue más dinero, más apoyo a la gente que realmente lo necesita, en la materia que sea, ¿no? Educación, salud. Eh, si logras esa reducción que lleve más bienestar a las comunidades, yo me daría por bien servido. Desde luego hay otras cosas que esperaría, como el combate ejemplar a la corrupción grande, ¿no? Que está en muchos otros lados, no solo en la política social. Este, sí me gustaría ver varios políticos en la cárcel. Y creo que, aunque esto no va a tener que ver del todo con el presidente si tenemos una fiscalía autónoma, otra de las desventajas, creo, ¿no? ¿Crees De, que el presidente debe lanzar o conducir de alguna manera la investigación? es que es una decisión política, ¿no? Siempre ha sido una decisión política.
Una institución nunca, o sea, la fiscalía que sea en el mundo, nunca tiene, bueno, quizá en los países más pacíficos, los nórdicos quizá, pero una fiscalía latinoamericana. Es imposible que tenga la capacidad institucional para darle un trámite con el mismo vigor, con las mismas energías institucionales a cada uno de los casos que se le presente. Entonces, hay que elegir siempre, desgraciadamente. Hay que elegir en qué consume uno las energías de la institución y los recursos. Y esa decisión es política. La corrupción antes que la pacificación. Como no te estoy O entendiendo. sea, como temas Sí, que sí, crees que ya veo. Ya veo. Mm, Yo en eso, pues donde tal vez hay que ser más moderados en la expectativa. sí, es que la verdad no tengo muy claro que entendemos qué es lo que está pasando en el país. Del incremento de homicidios según la métrica de que se trate, más o menos la mitad son atribuibles a asuntos que tienen que ver con el crimen organizado. Y la otra mitad, no sé, yo creo que hay problemas muy distintos que sí tienen una causa, ¿eh? Una misma causa. Una misma causa genera problemas súper distintos. Y arreglarlos es un problema casi siempre de política local. Lo que te decía yo, que no veo un replanteamiento para rehacer la política local, es lo que más me preocupa al respecto. No es lo mismo lo que está pasando en Guerrero que lo que está pasando en Sonora, ¿no? Sí hay una cosa que fue la intervención federal de Calderón, acabó con los órdenes locales, pero eran órdenes distintos. Entonces generó desórdenes distintos. Y creo que eso va a ser muy complicado de revertir, que es uno de los entramados donde hay que ser más cautos con la expectativa, pero yo sí, desde luego esperaría que redujeran sustancialmente los homicidios. No sé si a la mitad, como dijeron por ahí un próximo funcionario del gobierno. No sé si es justificado pensar en que se pueden reducir a la mitad, menos si el ejército sigue en las calles, ¿no? Pues hay una densidad de decisiones que se tiene que tomar ahí que yo creo que no es pensable que en un sexenio volvamos a la cantidad de homicidios de 2006, ¿no? Sí. Fue un momento particularmente pacífico. Ya nos queda poco tiempo. Nos quedan 5 minutos y quisiera nada más dejarlo para dos temas. Uno, la amplia coalición para gobernar a mí me genera dudas, no en tema ideológico, sino en cuanto a la posibilidad de justo la construcción del combate a la corrupción con perfiles que a nivel local son absolutamente cuestionables. Me vienen a la cabeza ciertos regidores electos por Morena que pues, estaban en el PRI, pasaron a Morena y con una forma de hacer política pues, bastante arcaica y así puedo pensar en otros ejemplos. ¿Crees que se puede, simplemente con el ejemplo de Andrés Manuel, de la honestidad, etcétera, se puede esperar mucho en el tema de combate a corrupción? ¿O por qué pasa? O sea, hay una cosa ahí del ejemplo claro, que yo creo que sí es fácil que haya mayores controles sobre las autoridades si el que está arriba no es corrupto, ¿no? Digo, no es solo el mecanismo de ejemplaridad, Ajá, exacto. pero tú puedes perseguir a alguien corrupto si tú no eres corrupto sin la amenaza de que te lo saquen. ¿Por qué Peña Nieto protegió tanto a Javier Duarte? Pues yo no sé si algo tenga que ver los miles de millones de pesos que parece que fueron a dar al PRI, ¿no? Hay un audio por ahí circulando donde Duarte arregla la entrega, creo que era de cajas de huevo, ¿no? Llenas de billetes. Bueno, pues es que en eso consiste la autoridad moral, no es solamente que Duarte hubiera mirado para arriba en el caso de tener un presidente honesto y hubiera dicho voy a Voy a ser hacer lo como mismo. él, ¿no? Pero sí tienes la amenaza de que te van a perseguir y que no le puedes chantajear con lo mismo. Algo muy curioso, ¿no? Entre semana que se generó este movimiento de parte de la comunidad cultural para denunciar el hecho de que el PES tuviera la comisión. Luego, este, Cambridge Puente
perdón, académico de la UNAM dice tampoco, o sea, que bueno que se cambie, pero tampoco era tan relevante quien tuviera la comisión en un contexto de hipermayoría. Y luego viene Sergio Mayer y se genera toda una discusión en torno a Sergio Mayer debía o no ser, y yo creo en la comisión presidencia de comisión más discutida en la historia del país, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso, sobre ese debate? ¿O no? No sé, me parecen pseudotemas, ¿eh? Me parece que se están inventando. Primero, no sé si hay algo de provocación ahí. Claro que, claro que Mayer quería ser presidente de la Comisión de Cultura. Era, digamos, un tiro que ya estaba cantado. Eh, lo primero que creo es que la discusión pública al respecto ha sido muy exagerada. No sé si la comunidad cultural que se quejó de Mayer quería un figurón presidiendo la Comisión de Cultura en el Congreso, que es para dar trámite a iniciativas, para generar dictámenes, no para generar la política cultural del país, ¿no? Es una importancia más bien modesta. Y creo que también refleja algunos, o muestra algunos reflejos aristocráticos de la élite cultural, ¿no? Tiene que estar ahí el mejor. Hombre, se trata de hacer dictámenes, se trata de procesar iniciativas, no se trata de inventar nada. ¿Para qué quieres al mejor ahí? ¿Quién era el mejor? A mí tampoco me gusta el perfil personal de Sergio Mayer, pero creo que es irrelevante, ¿sabes? O sea, si le interesa el tema y si lo quiere trabajar, bien podría ser él o cualquier otro con esa misma convicción. Oye, una última pregunta para ya irnos. Y es curioso que lo pregunte, porque yo estudio ciencia política, pero creo que mucha gente que lo estudia o que aprende a estudiarlo podrá sentirse reflejado en ello. ¿Para qué servimos los politólogos hoy en día? Una ciencia, y lo pregunto porque es una ciencia que ha sido de alguna manera en México y en Estados Unidos llevado el institucionalismo, la elección racional, dominado por los métodos em, econométricos, y que de alguna manera tú representas una reivindicación de otra ciencia política que nace de otra parte. O sea, ¿qué utilidad hay para la sociedad, para los politólogos, que de pronto parece una carrera muy, no sé, ecléctica, que lo mismo haces análisis de política pública, corres regresiones, haces teoría política, filosofía política? ¿Qué papel crees tú que deben tener los politólogos hoy en nuestro país? Híjole, yo creo que se deben de retirar la mayoría. Eh, los politólogos sirven para plantear alternativas de política pública, ¿no? Sí, en el papel. Eh, ideas de reforma, ¿no? Un politólogo muchas veces sirve para estudiar un problema y al final los textos politológicos casi siempre te piden propuestas, ¿no? O recomendaciones. Sí. Entonces sí sirven para hacer recomendaciones de reforma, de política pública, etcétera, etcétera, y eso es cercano a nada, ¿no? Um, fue una ciencia muy protagónica de la transición en su variante de estudios electorales. Entonces yo creo que sí hay que repensarnos. Está pasando en todo el mundo. La ciencia política mexicana es más cerrada actualmente que la ciencia política estadounidense, de la que aprendió o a la que quiso imitar. Entonces, mientras en nuestros departamentos de ciencia política tenemos que presentar eh, trabajos de investigación con variables operacionalizadas, una hipótesis que incluya el nexo causal, aunque no Independientes, sirva para un dependientes. carajo, ¿no? Mientras estamos enclaustrados en eso, yo he tenido problemas en más de una institución por plantear investigaciones diferentes que sigo defendiendo. Mientras estamos enclaustrados en eso, ya en departamentos que eran conocidos por esa razón, hay académicos de estudios culturales, antropólogos, ¿no? El ejemplo que me viene eh, más rápido a la mente es el protagonismo que tiene Lisa Wedin en el Departamento de Ciencia Política de Chicago. Es un trabajo muy cercano a la antropología, que estudia la cultura, ¿no? Y sí, como politólogo me gustaría hacer eso. Sí, sí. Pues me siento muy mal de que ya tenemos que cerrar el programa, ya se nos acabó el tiempo,
Pero muchas gracias por venir hoy, de verdad lo agradezco mucho, siempre es divertido y muy interesante hablar contigo, Gibran. ¿Hay algo que quieras agregar No, para nada. cerrar? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Muchísimas gracias, Gibran. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron, nos escucharon en el podcast y nos vemos la próxima semana para otro episodio, otro capítulo de Todas las Personas.